del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho, cuyo tema es Criminalización, Feminismo, Presión Popular y Derechos Humanos, una visión crítica. El evento estará bajo la presidencia, digamos, de la mesa del doctor Gino Ríos, presidente del Instituto de Investigaciones, y tendremos como expositor al doctor Jesús Víctor Alfredo Contreras Ugarte. Él es doctor en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid y abogado de la Universidad San Martín de Porres. Antes de iniciar con el evento, daremos pase al doctor Gino Ríos para unas palabras de bienvenida a este evento, ¿no? Bien, tengan ustedes muy buenas tardes. El Instituto de Investigación Jurídica de su Facultad de Derecho les da la más cordial bienvenida y tenemos el honor de presentar en esta ocasión al doctor Jesús Víctor Alfredo Contreras Ugarte, quien es abogado por esta Casa Superior de Estudios, de forma tal que hay aquí un placer inmenso de volverlo a tener entre nosotros en tu facultad, Jesús, porque él tiene muchos años de residencia en España. De hecho, es máster en Derechos Fundamentales, máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, especialista en Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, doctor sobresaliente cum laude en Estudios Avanzados en Derechos Humanos. Todos estos grados académicos han sido obtenidos por ante la Universidad Carlos III de Madrid. El doctor Contreras Ugarte también es especialista en Derechos Humanos y diplomado en Derechos Fundamentales y Globalización por la Universidad Complutense de Madrid. Además, es conferencista, ponente y autor de varios artículos y libros de la especialidad, entre los que cabe destacar Realidad, Valores y Derechos Humanos, el poder dominante en Max Weber. El doctor Contreras se encuentra en nuestro país haciendo una estancia de investigación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y, como nobleza obliga, siendo egresado nuestro, nos expresa su generosidad en esta especialísima coyuntura, visitando su alma mater para disertar sobre una materia que es de actualidad y polémica: criminalización, feminismo, presión popular y derechos humanos, una visión crítica. Recibamos, pues, al doctor Jesús Contreras Ugarte con un fuerte aplauso. Adelante. Bueno, en primer lugar, tengo que cumplir con la mesa, con los directivos que han tenido a bien invitarme a esta magna institución, que de hecho, como bien dice, es mi alma mater. Ya hace muchos años que yo culminé mi carrera de Derecho, para ser exactos, en el año 1994. Lógicamente, no la terminé aquí, la terminé en La Casona, en Javier Prado, en el local de San Isidro. Una acotación: yo vengo ahora mismo del Instituto de Derechos Humanos, que es donde laboro, de la Universidad Complutense de Madrid, de su Facultad de Derecho. ¿Cómo llego aquí? Pues llego con mi interés académico siempre de intentar compartir lo que con el tiempo, mi dedicación al ámbito académico, me ha determinado a tener una opción crítica y reflexiva sobre determinados eventos, situaciones, noticias, hechos que suceden en nuestra realidad y de lo que muchas veces tendemos a repetir, a decir, a opinar, como si supiéramos de algo que creemos que sabemos, pero realmente no nos damos cuenta que lo que hacemos es repetir lo que el poder mediático, y me refiero, por ejemplo, a los medios de comunicación, o determinados sectores o grupos sociales, con justicia en el argumento de fondo, pero utilizando una forma equivocada, terminan transgrediendo incluso ese argumento que pretenden defender. Lo que yo voy a hacer en esta mi instancia, en este rato que vamos a pasar juntos, es intentar no soltar opiniones dogmáticas, teóricas, o pretender decir lo que dice tal o cual autor. Por ahí tendré que decir alguno u otro, pero no en aras de soltar información que la pueden encontrar bien con un poco de inquietud en los libros, ¿no? Si utilizo algún tipo de
de base doctrinal, citando a tal o cual autor, lo haré, pero para intentar defender el argumento que pretendo compartir con ustedes. Lógicamente, y esto que quede claro, yo no soy dueño de la verdad, eso tiene que quedar claro. Yo soy dueño de mi verdad, por supuesto. Lo mío puede ser criticable, debatible, contradicho, desde todos los puntos de vista, porque no tengo que estar en lo cierto. Desde ese punto de vista, hay que contextualizarse primero en lo que en el ámbito en el que me muevo yo y en el ámbito de donde florece mi discurso, que es el de los derechos humanos. En este sentido, hay que entender primero que los derechos humanos surgen como una respuesta a determinadas situaciones que la realidad nos impone. Esto es, por ejemplo, si tomamos una concepción contractualista o naturalista de lo que es el Estado, si entendemos que el Estado, dentro de las teorías del origen del Estado, responde a un concepto natural, que esto es importante, autores como Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Platón defenderían este tipo de teorías. Es importante contextualizarnos porque esto significaría que el individuo, la persona, está en razón del Estado, es decir, que está para servir a los fines del Estado. Si hablamos de la otra teoría, en estas dos teorías del origen del Estado, la contractualista y la naturalista, si nos situamos en la contractualista, en este caso pondremos a Rousseau, a Locke y por supuesto a Hobbes y su famoso Leviatán, ¿no? El homo hominis lupus, todos somos la guerra de unos contra todos, el hombre es lobo para el hombre, etcétera, etcétera, que son cosas conceptuales que más o menos entiendo podemos conocer o al menos recordar, ¿no? La idea de esta teoría contractualista es que como tenemos cierta deficiencia natural para poder ordenarnos a nosotros mismos por nosotros mismos, pues es imposible que logremos unas relaciones ordenadas y pacíficas, y si no hay un ente superior que nos gobierne, que nos controle, que nos ordene, pues terminaría siendo pues el agabose, un declive de la sociedad que nos llevaría a cada uno y a otros a la muerte. Entonces, para evitar estas situaciones extremas, pues surge la idea, aceptamos nosotros limitar nuestros derechos, someter nuestras libertades, con el único fin de que nuestra organización social se mueva en un ambiente de mayor paz, si se puede decir de alguna manera. Entonces, hacemos un pacto social y así surge el Estado. En este segundo entendido, ya no vamos a hablar de que la persona, el individuo, está para servir al Estado. No, aquí la concepción cambia. Aquí la concepción es lo contrario. ¿Qué es lo que me sirve para el discurso que quiero decir hoy y para el tema de los derechos humanos? En este caso, es el Estado el que va a estar al servicio y al beneficio del individuo, de las relaciones humanas. Este es el mejor discurso donde se mueve el concepto de derechos humanos. Digamos, todos vamos a estar de acuerdo en que los derechos humanos son universales. Yo creo que nadie va a discutir ello. Y cuando digo que nadie va a discutir ello, me explico. Se trata de que todos sabemos y entendemos que por el solo hecho de ser seres humanos tenemos derechos humanos. O alguien no está de acuerdo con ello. Eso es fácil. Eso cae por su propio peso. Hasta ahí no tenemos problema. Tampoco cuando hablamos de la importancia de los derechos humanos. Los derechos humanos son importantes, por supuesto. Una sociedad sin derechos humanos no podría funcionar. Hasta ahí casi ninguno de nosotros podríamos tener algún problema en responder a ese tipo de situaciones. Sin embargo, cuando preguntamos ya, ¿pero qué son los derechos humanos? Ahí tenemos un problema. Porque la gran mayoría no puede contestar qué son los derechos humanos. Porque nos dejamos llevar por una vorágine de situaciones, una ola que repite, y vemos ya de repente a gente hablando de derechos humanos. Pues veía en el noticiario no hace mucho a una señorita venezolana que estaba en migraciones y reclamaba el derecho humano a no hacer cola, básicamente, porque estaba pidiendo el documento que necesitan los venezolanos para poder trabajar aquí. Y como necesitan este documento de trabajo para poder optar a un contrato de trabajo, pues resulta que si no lo tiene, pues no puede trabajar. Y si no puede trabajar, pero su reclamo en sí no era el no poder trabajar o el querer trabajar. Su reclamo en sí es que se había masificado la cola y que no podía ser que Migraciones esté trabajando de esta manera. Y pedía que el derecho humano a que la situación administrativa se diligencie de manera con mayor celeridad. Pues
pues el problema es que cuando todo lo vemos derecho humano, pues podemos terminar tergiversando el concepto real o la intención real de ello, ¿no? Pese a que hay ciertas teorías en doctrina que dirían, pues claro, todo derecho es derecho humano. ¿Y por qué? Porque todo tiene que ver con nosotros, los seres humanos. Bueno, eso es una interpretación también que se puede tomar como cierta, pero un poco tirada si queremos hablar del derecho humano como institución que se pretende defender a partir del derecho como rama, ¿no? En este sentido, yo me voy a atrever entonces a dar una respuesta a qué son los derechos humanos, a lo que tendríamos que pretender llegar todos, cada quien desde nuestra concepción, por supuesto. Básicamente los derechos humanos no son más que exigencias éticas que fundamentan nuestra personalidad. Eso es un derecho humano. Un derecho humano es ¿pero qué cosa es una exigencia ética? Pues una exigencia ética es un valor moral. ¿Y qué tiene que ver el valor moral siempre con el derecho? Claro, es que no todo derecho es moral, eso está claro. Esto lo defendería mejor un positivista, lógicamente. Sin embargo, también es cierto que no hay sistema del derecho que no responda a una estructura moral, porque el derecho lo que hace es desarrollar normas de orden y de organización, pero a partir de una concepción. El derecho no surge por generación espontánea, el derecho no está escrito en alguna parte, yo voy y lo busco y digo, mira, aquí están la ley de los 10 mandamientos. No, así no surge nuestro derecho. Nuestro derecho lo construye alguien, no surge de manera abstracta, surge de manera concreta. ¿Y quiénes somos los que concretizamos al derecho? Pues somos los seres humanos, pero desde nuestra concepción de cómo debe ser ordenada la sociedad, desde nuestra concepción de cómo debemos regular nuestras relaciones en la sociedad. Y esa concepción parte de nuestra idea de lo bueno, de lo que debe ser. Y ese debe ser no son más que nuestros valores. O sea, al final de cuentas, no todo derecho es moral, no todo derecho es ética, pero sí el sistema del derecho, el derecho en sí, parte de una estructura moral. El derecho es estructuralmente moral, dicho desde otro punto de vista. Con lo cual, por ejemplo, Platón dirá que el sistema gubernamental de los estados se debe a las costumbres. Esto lo pueden encontrar en el libro La República de Platón. Y cuando dice esto, Platón ya nos está advirtiendo de estos usos morales, de estas concepciones de cómo se debe manejar las relaciones sociales. Pero claro, no está hablando de la costumbre como principio general del derecho, no se refiere a eso. No, cuando habla de valor se refiere a los usos que se dan dentro de su sociedad griega, según cómo se maneja, y según eso, como lo entendemos, las formas gubernamentales del Estado van a surgir. Dice, surgen las formas gubernamentales a partir de las costumbres que se dan en determinados pueblos, y de ahí surge todo lo demás. Claro, es que todo lo que entendemos nosotros de cómo son y cómo deben ser las cosas parte de una idea, de una concepción previa en la que todos nos ponemos de acuerdo, una mayoría al menos, del cómo debe ser. Con lo cual, los derechos humanos entonces son derechos, son exigencias éticas que fundamentan nuestra personalidad, que nos fundamentan como seres humanos, son inherentes a nosotros y que tienen la vocación, que eso es un dato adicional, y la pretensión de positivizarse. Y esto es interesante que lo retengan, porque el derecho humano, entendido desde la idea del derecho como tal y más del derecho positivo, para ser tal, tiene que cumplir con determinadas características. Esto es, que debe ser institucionalizado y, sobre todo, constitucionalizado. En España, por ejemplo, un derecho humano se convierte en derecho fundamental a partir de que éste tiene su fundamento en la Constitución, mientras que no sea tal, en el mejor de los casos, que lo dice también la Constitución española de 1978, va a ser un principio rector como una suerte de quimera a la que el Estado tiene que buscar alcanzar ese ideal de derecho con la cual las personas deben contar. Sin embargo, siendo un principio rector, siempre un ideal, no es exigible. Al no ser exigible, pues no es un derecho fundamental. Será un derecho humano, sí, una exigencia ética, con pretensión de llegar a positivizarse, pero no un derecho en sí propiamente un derecho fundamental. Porque para ser un derecho fundamental hay que tener ese derecho en la Constitución, con lo cual se hace en doctrina una diferencia entre derecho humano y derecho fundamental. De esto hay muchas
teorías, hay muchas posiciones. Yo lo que les digo aquí es una de las más aceptadas, si se quiere. Es más, para que el derecho fundamental sea fundamental, además de estar constitucionalizado e institucionalizado como derecho formalmente, tiene que estar judicializado. Eso significa que en España diríamos que tiene que tener amparo. Cuando digo amparo, es que se pueda reclamar ante los tribunales. Si un derecho no se puede reclamar ante los tribunales, pues categóricamente en España no es un derecho fundamental. Definitivamente el derecho a la vivienda no es un derecho fundamental, porque uno no puede ir a reclamar a los jueces que me den una casa. No, será un derecho humano y, si se quiere, un principio rector, una quimera a la que el Estado tiene que propender a realizar políticas para que los ciudadanos logren alcanzar ese derecho a vivir. Hombre, esto es discutible, ¿no? Porque ¿cómo podemos desarrollar nuestra libre personalidad? Palabra muy conocida en el mundo de los derechos humanos, está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, etcétera, etcétera, o alcanzar este fundamento al que todos finalmente nos remiten cuando hablan de derechos humanos, que es tener dignidad humana. Vaya nombrecito, eso es otra cosa también difícil de conceptualizar. Todos hablamos de la dignidad humana, pero pocos te lo pueden explicar. ¿Qué cosa es la dignidad humana? Dignidad humana, o sea, ¿a quién se le ocurrió esa palabrita? ¿Y qué significa realmente? Y así en el derecho hay palabras que van saliendo, vamos repitiendo y nos lo vamos creyendo, que tienen una buena intención, pero en el fondo realmente cuando alguien dice algo que no sabe lo que dice, en el fondo puede caer en esto que digo yo, en la trivialización del derecho, ¿no? En la trivialización de lo que se quiere entender y hacer con ese derecho. Si se quiere, el interés superior del niño. Un concepto muy controvertido, muy difícil de conceptualizar. Todo el mundo dice que lo entiende y lo sabe, pero cuando le preguntas, ¿pero qué cosa es el interés superior del niño? ¿A qué nos lleva el interés superior del niño? Pues realmente en el fondo vamos a encontrar un montón de posiciones. No es unánime, porque entendemos que los derechos humanos tienen una posición jerárquica superior con respecto a otros derechos. Por ejemplo, doy un caso específico. Hace pocos años, no muchos, habrán escuchado que en Europa hubo un problema con el ébola, etcétera, etcétera. Una enfermedad que pasaba justamente en un río, en los alrededores de un río que se llamaba ébola, por eso le pusieron el virus del ébola. A esto que atacaba la salud de miles, yo no sé si hasta de millones de personas y ciudadanos del continente africano. Bueno, iban misiones de ayuda a atender a esta situación, pero resulta que formalmente los estados ricos, los estados desarrollados, no se hicieron con el problema y eran indiferentes a él, no le dieron ningún tratamiento, no buscaron vacuna. Claro, era gente pobre, eran los pobres de África, de Nigeria, etcétera, etcétera. Pues a estos ni los miraban. Pues resulta que justamente una de estas personas que fueron a atender en ayuda humanitaria fue un sacerdote español y una religiosa de nombre Paciencia. Acuérdense de este nombre y de esta persona que es la protagonista de esta pequeña historia que les voy a compartir. Pues resulta que en el tratamiento que tienen con los enfermos, porque el ébola tenía el problema que era tremendamente contagioso, pues se contagian los dos. Pues resulta que cuando se contagian surge un problema de patriotismo, si se quiere. Pues el Estado español tenía que hacer algo con respecto a ese nacional, sacerdote español, que había ido en aras de ayudar a la humanidad y se había contagiado de ese virus, del virus del ébola, que es un virus mortal. Con lo cual, ¿qué se hace? Se volvió la noticia mediática, ¿no? Resulta que los medios de comunicación se preguntaban, ¿pero qué hacemos? ¿Lo traemos o no lo traemos? Porque si lo traemos, como esta enfermedad no tiene cura, entonces de repente ya es altamente contagiosa, pues terminamos convirtiendo esto en un problema pandémico en Europa. Y no había cruzado la frontera europea aún. Pues el gobierno español dijo, ya, pero es español, etcétera, etcétera. El gobierno de Mariano Rajoy, por cierto, pues viajaron, fletaron un avión y lo trajeron al sacerdote a España. La persona que les dije que retengan, la religiosa, la persona esta de nombre Paciencia, vaya nombre muy prudente para lo que le tocó vivir, pues ella dijo, pues por favor, yo también me estoy muriendo, llévenme también a España, yo también quiero tener tratamientos especiales. Bueno, resulta, para no alargarla mucho, resulta pues que le dijeron, no, tú no puedes ir. ¿Por qué no puedes ir? Porque tú no tienes la nacionalidad española, no eres española, ya está, te quedas. No hubo una revuelta, pero bueno, entre dimes y diretes, lo cierto y lo práctico es que se quedó, volvieron todos con el sacerdote, sí, el sacerdote finalmente murió,
pero no logró sobreponerse a esta enfermedad, porque no había cura, no se había trabajado una cura, lógicamente, pues no logró sobrevivir. Pues lamentablemente una de las enfermeras que tuvo contacto con este señor sacerdote se contagió por una negligencia de ella al ponerse, porque se ponían unos trajes especiales, cual astronautas cubiertos por arriba y por abajo, porque era una enfermedad altamente contagiosa, un virus altamente contagioso. Pues esta señora se descubrió luego que en la manipulación de ponerse los aparatos especiales, pues cogió es que no podías ni respirar el aire que compartías con el enfermo, pues cogió el ébola. El ébola pasó a España, pasó a Europa. ¿Y cómo pasó? Pasó porque esta señora se descubrió que tenía el virus del ébola cuando ya arrojaba síntomas, pero hasta ese momento habían pasado 2 o 3 semanas que había tenido contacto con su marido, había tenido contacto con amigos, es decir, el virus del ébola se había podido propagar en Europa y era tremendamente contagioso. Tanto fue el susto que no se sabía si contagiaba a los animales. La señora tenía un can y mataron a su perro, por si acaso. Por si acaso, no había ningún sustento y sí lo sacrificaron. Así de drástica fue la situación. Pero el tema está en que la señora Paciencia, a esa señora que la habíamos dejado abandonada por su nacionalidad, o por su no nacionalidad española, si se quiere, pues se salvó. Milagrosamente, su cuerpo, su sistema inmunológico, si se quiere, resistió el virus y, por supuesto, se sospechó de que su sangre servía como antídoto, porque había logrado vencer al virus. Entonces la señora dejó de no valer nada por su nacionalidad a valerlo todo por su sangre. Ahora, ¿qué hacemos? Pues como digo yo, y un poco exageradamente, con la mayor sinvergüencería del mundo, pues el gobierno español fue: hola Paciencia, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Te acuerdas que te dijimos que no porque no eras española? Pues ahora sí, ¿quieres venir a España? Mira, le dieron hasta las llaves de la ciudad, lo que me pareció una burla. Por sí, esta señora era religiosa, hizo una conferencia de prensa y ella dijo que ya no tenía ningún tipo de dolor, ningún tipo de venganza, que sí, que ayudaría, y finalmente no se sabe si fue eso, pero la enfermera se salvó. La pandemia no pasó, se usó su sangre, se buscó como, no se llegó a decir bien porque la noticia se tuvo que tapar. Salía en el periódico, pero en la parte baja donde poquito se puede leer. Pues claro, hombre, al final, y esta es mi reflexión final en esta situación, es que vemos que los derechos humanos a veces parece que son instituciones que nos sirven más para la política o para una situación de moda, si se quiere, o para conseguir fines que no son los derechos humanos. Son otros fines más interesantes que los derechos humanos. Los derechos humanos están determinados para determinados grupos, mientras que no molestemos los intereses de otros grupos. Prueba de ello es que a esta señora, pese a que su derecho a la vida estaba en peligro, al igual que el sacerdote, pero se dijo: no, tú no vales menos por tu nacionalidad, porque pese a que eres un ser humano como el otro, como el sacerdote, pero como siendo ser humano, pues mira, no tienes la nacionalidad española, pues te quedas. Y claro, ¿cómo manejamos eso? ¿Cómo manejamos eso? ¿Por qué? Lo que pasa es que a veces decimos y repetimos conceptos como la nacionalidad de la que hablo ahora, nos sentimos muy patriotas y levantamos banderas y cantamos el himno nacional. Bueno, aquí lo cantamos bien, en España no, porque no tiene letra, lo tareamos, pero como se hace, pero como fuere. Y luego lo que hacemos es sustancializar conceptos e instituciones que no tienen semejante sustancia, no son tan sustanciales, porque lo que realmente nos une a unos y a otros es nuestra calidad humana, y no me refiero al buenismo, a la bondad que cada uno tengamos en nosotros, no, incluso en nuestra maldad, con nuestros defectos. Lo que nos une es nuestro vínculo humano. La familia no es la familia peruana, española, china, no, la familia real que nos une es la familia humana. Ese es nuestro vínculo real. Lo otro es un vínculo de orden, si se quiere, de organización, necesario, por supuesto, importante, trascendente, no digo que no, las costumbres, los usos, los límites geográficos, cómo se cocina en Lima, cómo se cocina en Ancash, sí, yo no digo que no, por supuesto que son importantes y nos identifican como personas, pero lo que nos identifican y nos unen a través de nuestras costumbres, pero lo que nos identifica sustancialmente de lo que realmente somos es nuestra humanidad. No hay vínculo más fuerte que ello, porque a ello no nos podemos negar. La nacionalidad incluso se puede perder. Incluso podemos renunciar a ella. Yo tengo la doble nacionalidad y yo he tenido la opción de renunciar a ella. Cuando yo voy a hacer mi trámite de nacionalidad, me preguntan si quiero renunciar a la nacionalidad peruana.
Y yo, por supuesto, dije, no, eso ni pensarlo, lógicamente. Pero mira, el tema no está en lo que ya haya decidido o no. El tema está en que existe la posibilidad incluso de eso que valoramos tanto, de eso que creemos que es tan grande, que no digo que no lo sea, solamente digo que no es tan grande como se vende. Porque, ojo, estos conceptos que se sustancializan a nivel social no se sustancializan por equivocación, por error o por, vamos a decirlo así, porque surgió y ya está. No, hay alguien que le interesa, que le conviene que nos sintamos mejor o llenos, completos, con determinados conceptos que no son los que nos completan. Son otros los conceptos que nos completan como seres humanos y lo que realmente nos va a llevar a lograr el libre desarrollo de nuestra personalidad. Son palabras que uno va repitiendo, que están en algunas normas internacionales, pero que llevan una connotación detrás que si no se entiende realmente empezamos a repetirla sin aterrizar. Esto no significa, ojo, esto simplemente yo estoy contextualizando un poco en el tema en el que yo me muevo, en el discurso en el que yo me muevo, que pretende ser lo más alejado de simples repeticiones de doctrinas y teorías, que por supuesto puedo hacerlo, pero no se trata de eso. Para eso ya tienen ustedes sus clases regulares y los libros de la biblioteca. Básicamente, yo lo que busco es compartir lo que yo entiendo como formación y con lo que yo entiendo, que no para que me crean, no para que se vayan diciendo si tiene razón o sí, no, para que por lo menos despertar su capacidad de crítica y reflexión, para que al menos se vayan con un interrogante. ¿De repente tiene razón? O de repente no la tiene, pero a ver, voy a ponerme a pensar, ¿esto realmente era tan grande como yo dije? Pues no lo sé. Luego vemos pues que hay un problema de roles, porque los seres humanos, estas situaciones que nos resultan haciendo caer en un vacío, luego determinan que tengamos una tergiversación de nuestros roles dentro de la sociedad. Lo que siempre digo, cuando uno entra a esta universidad, por ejemplo, utilicemos nuestra carrera de Derecho, uno puede tener la aptitud, con P, la aptitud de ser un buen abogado, de aprobar las materias, de estudiar Derecho. Claro que sí, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Tener la aptitud, que visto lo visto, como está la sociedad de hoy, pues ya es bastante, tampoco digo que sea poco, pero no lo es todo. Además de tener la aptitud, hay que tener la actitud, con fe. Digo la actitud porque no basta con tener el título. ¿De qué te sirve tener el título de Derecho, saberte todas las normas, si no has entendido qué significa ser abogado? ¿De qué te sirve ser policía si tienes la aptitud, la posibilidad, la sapiencia, la fuerza, la habilidad, como quieran, para ser policía, si luego vas a robar? No tiene sentido. ¿De qué te sirve ser sacerdote si luego vas a caer en temas de pedofilia? No tiene sentido. Es que tienes un problema más allá del tema en sí, que es criticable, sancionable, reprochable desde todo punto de vista, por supuesto que sí, sobre todo moral. Hay un problema importante, no voy a decir ni mayor ni menor, pero sí que no pierde trascendencia, que es esa persona o esas personas tienen un problema de asunción de roles, porque asumen un rol, pero luego en el desarrollo de ese rol no lo asumen. Porque, a ver, si tú quieres irte de fiesta todos los días y pasar de niña en niña, de chica en chica, de novia en novia, ¿para qué te casas? No te cases. Si te has casado, pues asume el rol del matrimonio. No se trata de que yo soy fiel, que tienes que ser fiel. No, nadie tiene que ser fiel. No, de hecho, muy pocos lo son. O sea, no es que tengan, es que debe, pero debe por convicción, no por obligación. Porque cuando uno, por ejemplo, utiliza el ejemplo del matrimonio, cuando uno se casa, lo hace tendría que hacerlo por convicción, no debería sentirse obligado por nada. Y cuando uno hace las cosas por convicción, cumple con el rol, pero no cumple con la otra, con la esposa o con el esposo. No cumple con él mismo, porque es su conciencia, su convicción, lo que lo ha llevado a ello, a ser abogado, a ser profesor, a ser médico. ¿Qué hace un profesor de derechos humanos? ¿Qué hace un defensor de derechos humanos, de derechos de la mujer, si luego lo veo yo en la noche yéndose a un prostíbulo? No tiene sentido. No es que esté prohibido que uno vaya. No está prohibido. Ya no estoy llegando al tema de si es bueno, es malo. Tampoco me voy a poder analizar que son mujeres explotadas. Sí, que también. No todas, la mayoría sí, pero bueno, podemos. Pero es que cuando uno está hablando de derechos humanos no puede hacer lo otro. No debe. Por conciencia, por convicción, claro, es que decir, pues yo que hago aquí no me toca nada, vamos, el pato está en el agua, el pato no vuela, no llega a ello, el pato es pato, y si yo me olvido que soy pato, pues me voy a ahogar, lógicamente, me voy a caer si salto de un tercer piso. Pero son situaciones tan claras en teoría,
pero luego en la práctica parece que la olvidamos, nos dejamos llevar por ese ruido de la sociedad, ese ruido que nos llena la cabeza de conceptos de triunfo que al final de cuentas no son tales, pero nos dicen que lo es y encima nos aplauden cuando llegamos a ello, cuando tenemos un cochazo en la puerta, un carro de muy buena marca en la puerta, me refiero, y la billetera llena y un buen trabajo y puedo sacar pecho y puedo decir, pues mira qué bien, qué rico que soy, qué pedazo de trabajo que tengo y puedo pagarme las vacaciones de verano pues en España o en Aruba o en donde me dé la gana de ir. Sí, esos pueden ser conceptos de triunfo, pero ¿realmente eso es lo que le hace feliz a una persona? No. Yo conozco a mucha gente que tiene mucho dinero y cuando tiene más de lo que debe tener o de lo que puede, pues llega un momento en que se hastía, no puede consigo mismo, no sabe qué hacer con su dinero. Pero bueno, son conceptos, son formas de ser. El que no lo tiene quiere todo y el que tiene todo pues quiere un poquito menos. Cosas raras de nuestra naturaleza, pero eso nos lleva al concepto que he soltado aquí un poco, el tema de los roles, ¿no? Es para su reflexión y piensen que cuando ustedes asumen algo en general, no solamente esta carrera, una actitud, una decisión en su vida personal, en su vida familiar, pues lo que asuman deben cumplirlo, porque si quieren que las cosas les vaya bien, pues tienen que hacerlas bien. Si quieren que las cosas les vaya bien y las hacen mal, pues les va a ir mal, eso está más claro. Si no estudian para un examen, no esperen a aprobar, eso está claro. Pero vamos a centrarnos en el tema, que me estoy yendo un poco por la tangente y por la cotangente. Yo venía a hablar aquí del problema en sí, vamos a decirlo, de este tema que se está moviendo del feminismo y los movimientos populares y la presión popular, etcétera, etcétera. Quiero empezar diciendo que yo no estoy afirmando que esto no sea un problema, que no exista, que no hay un problema de, no le voy a llamar heteropatriarcado, que esta palabra a veces se nos va un poco de las manos, pero sí hay un problema de vamos a decirlo así, de menosprecio a la condición de mujer por ser mujer. Eso no lo voy a negar. Históricamente es una situación que quien lo niegue es fácil, no ha leído historia, eso está claro. Y para eso solamente no hay que darle mucha vuelta al asunto, no hay que rebuscar mucho en la biblioteca o pasarse horas para encontrar, ¿no? Es ir a autores conocidos, fáciles de llegar, libros que lo tenemos a la vuelta de la esquina o en cualquier lugar, una librería medianamente decente. Y por ejemplo, si quiero dar un ejemplo, me refiero a Rousseau, por ejemplo. Rousseau, hay quien, como Rodolfo Mondolfo, por ejemplo, que no voy a dejar de citarlo porque fue un autor que trabajé yo en mi tesis doctoral, es un filósofo italiano, humanista, catedrático de la universidad, ya fallecido, catedrático de la Universidad de Bolonia, etcétera, etcétera. Bueno, este señor era un humanista muy importante, luego era un admirador de Rousseau, de Juan Jacobo Rousseau. Y Juan Jacobo Rousseau pues lo dice, y mucha gente lo dice, el padre de la democracia, de la dignidad humana, de los conceptos de igualdad, etcétera, etcétera. Esto lo dice en un libro que se llama Rousseau y la conciencia moderna, por cierto, es un libro de Rodolfo Mondolfo, es un filósofo humanista italiano, que luego radicó en Argentina por el fascismo de Mussolini. Pero bueno, es datos que suelto para el que le interese analizar en el tema y pueda buscarlo si le interesa. Es un autor muy rico intelectualmente hablando. Pero, volviendo al tema de Rousseau. Rousseau es un autor tan importante y además de importante, exigible en lectura en facultades tan importantes como la de educación, por ejemplo, en la carrera de educación. Un profesor que se precie de tal, en todos los niveles, casi lo obligan a leer cierto libro de Rousseau. Llámese, para aterrizar, El Emilio o la educación. ¿Cuántos de aquí conocen ese libro? ¿Alguien lo conoce? ¿El Emilio de la educación? ¿Nadie lo conoce? No os preocupéis. Ahora lo van a conocer un poquito. El Emilio de educación es un libro pequeño, no es mucho, no es un tocho, como diríamos en España, aquí diríamos que era un ladrillo, ¿no? No es un ladrillo así, ¿no? Es así una cosa fácil de leer, casi poético, hermoso, precioso. Es un libro que está compuesto de 5 capítulos. Los 4 primeros capítulos narra la historia de un personaje llamado Emilio. Emilio, una persona que en el transcurso de la narrativa de estos 4 primeros capítulos, o de sus primeros 4 capítulos, casi todo el libro, pues habla de conceptos de igualdad, de democracia, de cómo se debe compartir la educación, de cómo se debe dar ella. Sí, es un libro maravilloso. Y entiendo que sea de lectura exigida en las carreras, sobre todo de educación, por supuesto, de nosotros también, por supuesto. Créanme, no terminen la carrera sin leerse ese librito, no cuesta nada, no le voy a decir 2-3 horas como por ahí va soltando un filósofo, nos costará más, 2-3 días si quieren, pero no es tanto. Hasta ahí todo bien con el Emilio, y eso es lo que enseñan, y ahí se acabó.
No enseñan más. Pregúntenle a cualquiera que sí se lo haya leído o que le hayan hecho leérselo. Eso es lo que le va a contar. El Emilio es muy bueno, sí, pero a nadie le enseñan el capítulo 5, que es el último capítulo de este libro, El Emilio o de la educación. El capítulo 5 habla de Sofía o de la mujer. Y amigo, se acabó el tema igualitario, se acabó el concepto igualitario, y el ilustrado porque pertenece a la Ilustración, Rousseau, Diderot, D'Alembert, todos estos que escribieron la enciclopedia en el tiempo del siglo XVIII, un libro que se escribe en 1762, ese libro de Emilio de la Educación. Sorprendentemente, casi para no creérselo, caerse de espaldas, como esas revistas de Condorito que me daban antes cuando me cortaba el pelo todavía, en la peluquería, que decíamos plop y nos íbamos para atrás, así. Pero ¿cómo puede haber escrito este señor los 4 capítulos y ahora decir esto? Hombre, sí, cosifica a la mujer, la sensibiliza, pero no en el sentido de noble, sino que la vuelve un ser sensible, llorona, si se quiere, decirlo de otra manera para que me entienda. Sí, y alguien puede preguntarse, por Dios, ¿cómo viene este señor a contar estas cosas aquí? Desde España se está metiendo con Rousseau, el padre de la democracia, un digno ejemplo de los conceptos de la dignidad humana, pero estamos locos. ¿Qué pasa el contrato social? ¿Dónde va a llegar el discurso sobre las artes? Son obras maravillosas. Sí, pero lee el capítulo 5 y verás que tan desfasado no soy. Yo no estoy diciendo que sea malo el señor, simplemente que en este capítulo se le fue la olla, se les perdió la noción. Y claro, muchos lo justifican diciendo que hay que analizar el contexto sociológico, histórico, el tiempo en el que se escribió. Sí, pero no, eso es una justificación consabida, porque no estamos hablando de mí, no estamos hablando de los X, Y, es decir, de los desconocidos. Estamos hablando del gran Juan Jacobo Rousseau, un ilustrado, una eminencia intelectual, que claro, si yo lo advierto, pues él tenía que haberlo advertido con mayor razón. Y esto no se trata para que justifique situaciones, por lo menos para que la comente, pero no de manera positiva, no como que tengan que ser las cosas así por naturaleza y son así porque son. No, yo entiendo que las pueda haber contado, comentado, escrito, dicho, pero criticándolas, hombre, no casi felicitándolas. Y a esto me voy a dar una pequeña licencia, muy pequeña, porque si no aquí tendríamos para 2 horas más, que no me lo invento. Yo tengo aquí un extracto del capítulo 5 de Sofía. Leeré 2 líneas. Escuchad lo que dice Rousseau. Dice de las mujeres: cuando se quejan las mujeres de la desigualdad que han establecido los hombres, no tienen razón, amigo, no tienen razón. Esta desigualdad no es institución humana, o a lo menos no es hija de la preocupación, sino de la razón. Es que la razón es la que las hace a ustedes desiguales. Para Rousseau digo, para mí por supuesto que no. Todo marido infiel es un inhumano y un injusto. Me parece bien, discutible de repente en los términos, pero sí, me parece bien. Pero hace más la mujer, o sea, es más mala la mujer infiel, pues disuelve la familia y quebranta todos los vínculos de la naturaleza. O sea, la mujer infiel hace más mal a la sociedad que el hombre. ¿Por qué? Porque es mujer. Punto. Básicamente dice eso. Junta la perfidia con la infidelidad. Sostener vagamente que son iguales ambos sexos y unas mismas sus obligaciones es abandonarse a declaraciones vanas, insulsas, vacías. Decís que no siempre las mujeres están en cinta. Nomás su destino peculiar es estarlo. Es decir, que el destino de las mujeres es salir embarazadas. Hombre, será una capacidad biológica que tienen, pero eso no, todos tenemos muchas capacidades, pero depende de nosotros si las usamos o no. Si yo sé nadar muy bien, pues si me da la gana, pues competiré de nadador y me daré nadador, pero si nado muy bien y no me da la gana, pues no por eso dejo de ser más hombre, menos hombre, más mujer, menos mujer. Lógicamente, que las mujeres tengan la capacidad biológica de engendrar a un hijo y parirlo, pues muy bien. Pero esto no significa que tengan que hacerlo o que eso las haga más o menos mujeres, porque su naturaleza le impone ser más haciéndolo o saliendo en cinta, como dice. Y vamos a saltarnos párrafos, porque esto es una cita muy larga. Dice: por la misma ley de la naturaleza, las mujeres, ojo, las mujeres están a merced de los hombres. No basta con que sean estimables, es preciso que sean estimadas. Es decir, tenemos que si nosotros los hombres no las estimamos, pues lo siento, chicas, para Rousseau ustedes no valen. No tienen que ser, tienen que lograr que las estimemos. Y dice más: el hombre cuando obra bien solo depende de sí propio y puede arrastrar el juicio del público. Pero la mujer, cuando obra bien, solo tiene hecha la mitad de la tarea
Toda la educación de las mujeres debe ser relativa a los hombres, agradarles, serles útiles, hacerse amar y honrar de ellos, educarlos cuando niños, cuidarlos cuando mayores, aconsejarlos, consolarlos, hacerles grata y suave la vida. Gracias. Estas gracias digo a Rousseau porque mira, que muchos de nosotros hubiéramos querido nacer en el siglo XVIII, XIX, ¿verdad? Vamos, que bien nos hubiera ido, prácticamente teníamos a alguien que nos hacía todo, si vivían para nosotros. Cuidarlos cuando mayores, aconsejarlos, consolarlos, hacerles grata la suave la vida, estas son las obligaciones de las mujeres en todos los tiempos y esto que desde su niñez se les debe enseñar. El padre de la democracia, el padre de la dignidad humana. Claro, si yo empiezo a escuchar y repetir, y esto tiene una mala intención, vamos a ver, esto lo comento con intención, porque yo no he venido a hablar aquí de Rousseau, ni a enseñarles lo que dice el Emilio, no, aquí el mensaje subliminal que estoy soltando es, si yo no llego al capítulo 5, pues seguiré repitiendo sin tapujos que Rousseau es la eminencia mundial de la democracia, de la igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, Rousseau era el que decía que el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad quien la corrompe. Pero ya visto lo visto, parece que cuando dice que el ser humano es bueno por naturaleza no se refería a todos los seres humanos, se refería solo al hombre. O sea que el que es bueno por naturaleza es el hombre y la sociedad es la que nos corrompe. No lo sé, ¿puedo llegar a decir eso? Hombre, siempre dentro de los conceptos de Rousseau, de los que por supuesto yo no puedo estar de acuerdo. Lógicamente, aquí está claro que tenemos un problema histórico, porque estoy hablando de un libro del siglo XVIII, 1762, con lo cual está claro que a través de la historia, y puedo citar más autores, puedo citar a Ortega y Gasset, por ejemplo. Ortega y Gasset tiene una gran disputa con Simone de Beauvoir, que tampoco la conocerán. Hay un libro que se llama El segundo sexo, ese sí es un libro así, ese sí es un tocho, el segundo tocho, un ladrillo, es el segundo sexo, donde dice pues la mujer no nace sino se hace, que es el lema que se hace el lema que está en el libro este de Simone de Beauvoir, que era la pareja sentimental, se dice sentimental para decirlo elegantemente, de Jean-Paul Sartre. Pero bueno, me refiero a que hay otros autores connotados que también hacen, llega un momento en que, en esto que estoy mencionando de Ortega y Gasset, por decir algo pequeñito, Ortega y Gasset dice que la mujer en sus conceptos de igualdad se confunde porque su naturaleza porque la mujer naturalmente tiene una naturaleza confusa. Y lo dice en un artículo, en una revista que le pregunta. O sea, era otra historia, otros tiempos históricos, otra connotación, sí, pero como vuelvo a decir, eso a mí no me vale, porque no estamos hablando de mí, de X, Y, Y, me refiero de gente que con esmero intenta entender lo de la sociedad. No estamos hablando de alguien que se supone que la sobreentendía, que estaba por encima del entendimiento de la media normal de seres humanos normales como nosotros, ¿no? Y ahora pasamos al tiempo y decimos, vamos, está claro que una persona medianamente inteligente y con una conciencia y convicción en valores y derechos humanos, esto le tiene que parecer indignante, eso está claro. Pero, hombre, estamos hablando de algo del siglo XVIII, estamos ahora en el año 2018, siglo XXI. Estas cosas pues no pueden pasar en pleno siglo XXI, ¿no? Esto es absurdo, ¿no? Ya el tiempo ha cambiado. Sí, pero no. Casi parece que Rousseau no hubiera muerto. No sé si alguno advirtió el Parlamento Europeo, que no viene al caso explicar qué cosa es el Parlamento Europeo, donde están los eurodiputados. Es un congreso como cualquiera, pero es un congreso de la Unión Europea. Es vamos a decirlo así, se llama el Parlamento Europeo. Eurodiputados, sus miembros, en una de las sesiones, pues empiezan a discutir sobre los sueldos, cuánto debería ganar la mujer, que por qué la mujer gana más. Bueno, y uno de sus connotados, digo connotados, no tan ilustre porque no es tan conocido, pero sí connotado porque estamos hablando de un eurodiputado, señores. Es un eurodiputado, alguien que lo han votado miles de personas para estar ahí. Miles de europeos. Entonces, no es cualquier persona, no soy yo, vamos a decirlo otra vez, no, es un eurodiputado, un señor con coche oficial, chofer, gas, etcétera, etcétera, todas las joyerías que tiene esta gente, y me parece muy bien, pero creo que debe responder al nivel de lo que le dan y de lo que hace también. Sin embargo, este señor, Janusz Korwin-Mikke, un polaco, de repente en esta discusión de los sueldos, suelta una lindeza como esta, y le responde a otra eurodiputada, y le dice: ¿sabe usted qué papel ocupaban las mujeres en las Olimpiadas griegas? La primera mujer griega, se lo digo yo, el puesto 800. Sí, como decir, los últimos. ¿Sabe usted cuántas mujeres hay entre los primeros 100 jugadores de ajedrez? Se lo diré, ninguna. Por supuesto, las mujeres deben ganar menos que los hombres,
porque son más débiles, más pequeñas, menos inteligentes. Esto lo dijo el 1 de marzo del 2017. Un eurodiputado, no yo, no cualquiera, no alguien que dice por decir y dice, bueno, pues no sabe lo que dice y se le fue a la boca. No, no, estamos hablando de alguien que se presume mayor control, al menos en lo que dice, si no tiene control intelectual. Luego un juez portugués, Neto de Moura, en una sentencia justifica una paliza que le da un marido a su mujer. Y lo justifica porque ha cometido adulterio. Hombre, no estoy justificando el adulterio, por supuesto que no. Pero de ahí a justificar una paliza, pues hay un mundo, hay un abismo. Dice en su resolución, esta es una resolución que se dio en octubre del 2017, del mismo año, del año pasado. El adulterio cometido por una mujer es un gravísimo atentado contra el honor y la dignidad del hombre. La violencia ejercida por el hombre se ve con cierta comprensión, ya que ha sido traicionado, vejado y humillado por la mujer. Claro, si lo humillas al hombre siendo infiel, pues te ganas una paliza. No, entonces ya intuyo, ya sospecho, hombre, más que sospecho, que este problema del que yo advertía del siglo XVIII, pues nos está persiguiendo hasta el siglo XXI. Digo esto porque yo sería incapaz de negar que tenemos un problema, si se quiere, histórico, lógicamente. Sería incapaz de decir que no existe. El problema no está en saber si está o no existe, si hay una estructura heteropatriarcal que nos domina. Mi problema va más en el tema de saber qué, para saber con qué responder realmente. Porque si yo identifico el problema, pero lo magnifico, o hasta incluso lo tergiverso, pues en ese momento lo que va a pasar es que la respuesta que yo le brinde no me va a dar resultados, porque al magnificarlo lo he cambiado, lo he trastocado, y muy probablemente, que es lo que sucede realmente, he cambiado y no he dado el problema, no he reconocido e identificado realmente al problema, con lo cual le doy una respuesta tal, pero que no es la que necesita. Y el problema, por supuesto, de hecho, y no lo digo yo, la práctica lo dice, la realidad se mantiene e incluso se agrava. Ya me estoy metiendo un poco en materia a lo que de repente quema un poquito más, ¿no? Ante esta situación, pues surge el movimiento feminista como una suerte de respuesta a este ninguneo, a este menosprecio que se da hacia la mujer. Dígase, pues, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, la Declaración francesa, pues nótese, se llamaba Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, lo vuelvo a decir, del hombre y del ciudadano, no de la mujer y de la ciudadana, del hombre y del ciudadano. Además, si uno lee, del hombre blanco, propietario y ciudadano. O sea, no el esclavo, no el que no tenía la ciudadanía, ni el que era pobre y no tenía propiedad. No. La Declaración Ciudadana de los Derechos del Hombre, etcétera, etcétera. Bueno, esto fue en 1789. El movimiento feminista, uno de los hitos históricos que tratan que se tratan de enfrentar a esta situación, es, vamos a decir el nombre, Olympe de Gouges. Olympe de Gouges es una feminista de este mismo siglo, y en 1791, 2 años después, pues ella, como parafraseando esta declaración de 1789, pues saca su declaración que dice Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Pues claro, y el problema, y no lo sacaba porque estaba mal de la cabeza o porque le daba la gana escribir algo para llamar la atención. No, es que evidentemente la situación social y los grandes ilustrados como Rousseau, que ojo no era el único, pero no vamos a pasarnos aquí citando autores, pues resulta pues que sí, estaba respondiendo a una situación real que existía en su época y, como hemos visto, en cierta forma se mantiene hasta ahora, ¿no? Pero bueno, aquí lógicamente hay que hablar, esto necesita acciones afirmativas, que es la idea de dar, pues, por ejemplo, el tema de las cuotas a determinados sectores y grupos sociales que necesitan cierto apoyo gubernamental para que puedan acceder a la misma oportunidad de derechos. Eso le podemos llamar, que algunos le llaman discriminación positiva. Yo no estoy de acuerdo con ese concepto o con ese término, pero bueno, yo prefiero acción afirmativa, pero me refiero a eso que en doctrina se conoce más como discriminación positiva, que para mí es la acción afirmativa, algunos le llaman acción positiva, etcétera, etcétera. Pero ojo, esta acción afirmativa, estas cosas que se hacen para mejorar la posición de un determinado grupo afectado en sus derechos, un grupo social, tiene que ser temporal y excepcional, además de sumamente justificada, porque cuando se afectan derechos fundamentales se está afectando, o derechos humanos si se quiere, se está afectando
nuestra personalidad humana, y todos somos valiosos por lo que somos. ¿Y qué somos? Seres humanos. Somos eso sobre todo. Seamos de la nacionalidad que seamos hombre o mujer, todos tenemos el mismo valor en tanto seres humanos que somos. Con lo cual, la acción afirmativa, bienvenida sea, para poner y equiparar las cosas. Pero ojo, esto tiene que ser temporal, no puede ser permanente. Me refiero a las medidas que se dan. Sin embargo, por ejemplo, y vamos aterrizando ya, en España se da una cosa paradójica con respecto al concepto esto de la vejación y el menosprecio hacia la mujer, ¿no? Salen leyes procesales, hace unos 10 años se dio una ley de violencia doméstica, una ley de violencia contra la mujer, que me parecen muy bien y tienen muy buena intención. Y claro, el fin está bien. El problema es la manera en que se legisla. El problema es el medio que pretenden utilizar para solucionar un problema que definitivamente lo han magnificado a través de estadísticas que pueden resultar siendo muy discutidas y discutibles. Y el problema no está en que lo que yo diga sea cierto o no, en que mi apreciación sea verdadera o no. El tema está en que si yo tengo la razón, pues lo que pasa es que las soluciones que se plantean desde el punto de vista del género, mal llamado género, por cierto, pero bueno, del tema de la mujer, pues no le voy a ofrecer las soluciones correctas, y de hecho no se hacen, y por eso que el problema persiste. En España, ahora mismo, en vez de haber mejorado la cosa, ha empeorado, con 10 años de vigencia de la ley de violencia contra la mujer, con instituciones que se han creado, con ministerios especiales, con organismos juzgados de violencia, y no ha mejorado. ¿Pero cómo? ¿Qué pasó con toda esta inversión? Es que tenemos un problema de entendimiento. O sea, la presión social, parte del título de esto, la presión popular, si se quiere, lo que ha hecho, y los medios de comunicación, con intereses distintos, han trastocado el verdadero nivel del problema, que no digo que sea mínimo, o que no digo que no sea importante. Sí es importante, pero llevarlo a términos que ya rozan un poco lo absurdo, pues... Y me estoy refiriendo a esta ley procesal por la cual una mujer, novia, esposa, exnovia, ex esposa, o sea, ni siquiera tiene que mantener el vínculo, o que alguna vez convivió con determinada persona, si esta persona, por lo que sea, en primer lugar, con razón, ciertamente, que es hasta ahí cuando vale. El problema está en la otra cara de la medalla. Cuando quiere vengarse por algo, cuando quiere ganar la custodia, cuando quiere obtener algún rédito administrativo, o simplemente desquitarse por lo que quiera desquitarse, y seguramente con razón, una infidelidad, por ejemplo, o lo que fuere. Ella va a la comisaría o a la Guardia Civil, denuncia verbalmente y sin que medie prueba, indicio ni nada, por su simple denuncia de haber sido maltratada física, ojo, o psicológicamente, también vale el maltrato psicológico. La Guardia Civil le dice: siéntese, señora, cogen el patrullero, el coche de policía diríamos allá, y se va. Por supuesto, esa señora sabe dónde está el marido, el exnovio, el novio, y lo detienen, lo enmarrocan, le ponen las esposas, y se pasa ese tipo 24 horas en el calabozo, sin mediar ninguna justificación, me refiero, indiciaria, de prueba, nada, con la simple versión. Claro, y si es más ducha, o ha ido a un abogado, lamentablemente malos abogados, para atender mejor a su clienta, pues le recomienda que haga la denuncia el día viernes. Como los juzgados están tan cargados, no somos la excepción, aquí en Perú igual, allá también, pues claro, hasta que llegue el juez de guardia, como le llaman ahí, el de turno diríamos aquí, bueno, se decía en mi época, no sé si se seguirá diciendo, pues a veces no llega más tarde, o se puede pasar el fin de semana en el calabozo. 48, 72 horas. Bien, me parece muy bien, un maltratador se merece estar más tiempo, por supuesto que sí, de eso no tengo ni la menor duda, pero el que no lo es, y la denuncia falsa, y el que ha sido víctima de un desasosiego, algún tipo de rencilla, de desquite, pues ese sí que no debería estar ni un segundo. Pero ¿cómo hacemos el escrutinio? ¿Cómo lo descubrimos? Claro, esto es lo que podríamos llamar una discriminación positiva, legal, ahora mismo, pero no es una discriminación justificada ni justificable, porque la dignidad de los seres humanos vale igual que la dignidad de cualquiera de los otros, y la respuesta, para mí, desde mi punto de vista un poco manipulada, esta respuesta de que, claro, pero las estadísticas arrojan que las denuncias falsas son el 0.02%, algunos dicen el 0.06%, algunos dicen el 0.00%, bueno, el asunto es ridiculizar el número de denuncias falsas que se dan,
perfecto, me parece bien, pero cuando hablamos de derechos humanos no hablamos de cantidades. Cuando uno defiende derechos humanos no defiende la cantidad de los seres humanos afectados. Uno defiende la calidad humana, uno defiende la dignidad humana, y la dignidad humana es algo que tenemos nosotros y vale tanto la dignidad de uno como de 100 como de 1000. Da igual que maten a uno a que maten a 100. El hecho execrable, reprochable es el asesinar, el matar. No es más o menos reprochable el que mata a 1000 que el que mata a uno. Hay un dicho que dice que cuando se mataron 6 millones de judíos, no se mataron a 6 millones de judíos, se mató a uno y luego a ese uno se le mató 6 millones de veces más. Lo que se quiere decir con esto es que la vida de 6 millones vale tanto como la de uno, y el hecho es tan reprochable desde el punto de vista de la calidad, de la cualidad humana que tenemos todos nosotros. Entonces, no se me puede responder o pretender justificar, o no se puede responder que la vejación a un derecho humano, a la dignidad de una persona inocente, se justifique porque estadísticamente en los porcentajes este señor sale dentro del 0.0002%. Ah, como salgo en el 0.02%, ¿qué pasa? ¿Mi dignidad no vale? Hombre, no, desde el punto de vista de los derechos humanos, por supuesto que vale. Esto, desde mi punto de vista, esto es una discriminación positiva procesal, si se quiere, instituida en España, que se pasa de la raya, que está atentando precisamente, paradójicamente también, contra lo que defiende el discurso de esta situación con la que se quiere acabar, que es la vejación de la mujer, al menosprecio de la mujer en tanto es mujer, la discriminación por razón de su sexo. Defendiendo que esto se acabe, estoy provocando otra discriminación igual por razón de sexo, simplemente que en este caso por el hecho de ser varón, más allá de si se es o no se es culpable. Y hay que terminar ya, porque si no mi colega Gino me saca del asiento. No vamos a hablar mucho, porque yo quería entrar a un tema más controvertido, pero esto simplemente lo voy a bosquejar y lo voy a mencionar, solamente lo voy a mencionar. El que quiera preguntar algo y saber más, pues me lo dice, que para eso habrá un pequeño tiempo. El caso de La Manada. ¿Alguien ha escuchado el caso de La Manada? Es paradójico. Es tremendo el caso de La Manada. El caso de La Manada son 5 jóvenes que en Navarra, Pamplona, se van de fiesta, la fiesta de San Fermín. Y dentro de estas fiestas son estos señores, vamos a decir señores, yo en casa les digo de otra manera, pues bueno, que tienen el avisamiento de ponerse frente a los toros y correr delante, ahí muere uno, muere otro, lo chanca, bueno, una diversión un poco extraña, vestigios, como digo yo, de nuestra falta de inteligencia o de nuestra vida arcaica. Pero hay gente que le divierte eso, correr delante de un toro y arriesgar su vida. Pero bueno, aparte de estas festividades, luego en la noche hay conciertos, discotecas, bueno, es un ambiente de jolgorio. Será en el mes de julio. De hecho, en el mes de julio hay una fiesta, 5 chicos van, 5 chicos moralmente detestables, deshonestos, personas que hay que reprocharles su conducta moral, por supuesto que sí, luego de sabido su modo de vida en el que iban. Y estos mismos chicos hacían llamar La Manada, ellos mismos se llamaban a sí mismos, los 5, y ¿cuál era su costumbre? Ir a las fiestas, este tipo, para ir y lograr tener relaciones sexuales con mujeres. Cuando más salidas, cuando más fuera de lugar estén, cuando más indecentes sean, vamos a decirlo bien, pues mejor para ellos, ¿no? Pues bien, en este camino se junta con una señorita, X, tal, la señorita no los conocía, uno de estos chicos estaba en un banco, al lado de la discoteca o festividad donde se hacía el baile y esta chica se acerca al chico y le dice, hola, ¿cómo estás? Se hacen amigos, lo que fuere, y este chico le dice, pues mira, ella le dice, quiero ir a dormir a mi coche, estoy cansada. Y le dice, mira, somos 5, vinieron los 5, se juntaron y te acompañamos. Bueno, no los conozco de nada, pero voy con usted, acompáñenmelo a mi coche a dormir. Bueno, resulta que nunca llegó a su coche, en el camino pasan muchas cosas y al final pues resulta que paran. Estos son detalles que están en la sentencia, porque ojo, mucho hablan de este caso, pero nadie ha leído las 371 páginas que contiene esta sentencia. Yo sí me la he leído. Con lo cual, si uno se lee la sentencia ya no puede salir, porque se ha hecho una revuelta mundial, yo te creo hermana, vamos a ahorcar a los jueces. De hecho, el juez dirimente, el que votó para que lo absuelvan, eran 3 jueces, una de ellas mujer, pero el que votó para que lo absuelvan a los 5 era hombre. Pues resulta que este señor ahora tiene que andar con seguridad privada, porque lo han amenazado de muerte los grupos feministas, estos grupos que van de rosa o de lila por allá en España, y se han tenido que tomar una serie de medidas porque esto se ha salido de los límites judiciales y ha llegado al estadio popular, y estos 5 jóvenes están siendo finalmente condenados más que por el raciocinio judicial de experimentados jueces, vamos a decirlo así, por la presión popular y por la presión mediática de pretender
sentenciar y criminalizar a 5 personas detestables moralmente hablando, lo subrayo, detestables moralmente hablando, pero no sabemos si ha cometido. Y no estoy diciendo que sean inocentes. El problema es que a través de lo que se narra en la sentencia, a través de los hechos, la señorita va caminando, dice primero que cuando entran al lugar donde en teoría sufrió abuso sexual, pues la meten a empujones, la cogen, le tapan la boca, bueno, luego sale, no ha salido. En la sentencia se dice que se ve en el vídeo que ella entra por sus pies. Es más, antes de entrar, mientras que uno se metía haciendo un ardid para abrirle la puerta a los otros 5, no voy a entrar en el detalle, que no viene al caso, bueno, el asunto que mientras que ella decía que la metieron a la fuerza, ella se estaba besando con uno de ellos en la puerta. Antes habían ido a un bar a buscar a ver si podían, no voy a decir el término que se utiliza en España porque no es el ambiente adecuado, pero vamos a mantener relaciones sexuales más allá de lo normal, pues querían hacerlo en el baño de un bar. Fueron al bar y ellos entraron, le dijeron que no podían, vieron que no se podía, había mucha gente, pues se fueron a buscar un hotel. Se fueron a un hotel, ella se quedó en el hotel y ella dice que de eso no se acuerda. Aparece en la sentencia, dice que de eso no se acuerda, pero se puso a fumar un cigarrillo en la puerta, mientras que miraba a los chicos que se metían a pedir si le podían dar un cuarto para tener relaciones sexuales los 5 con una. Por supuesto, en el hotel le dijeron, no, este hotel no es de eso. Pues se salieron de ahí y encontraron la oportunidad de entrar a un portal. Ahí en España un portal es un edificio, la parte de abajo, que entraron un cubículo, se le dice, y bueno, ahí tuvieron las relaciones y ella dice que estaba en todo momento, cerró los ojos, que estaba aturdida, fue la primera versión que dijo, luego en el vídeo se ve que no está aturdida, que estaba participativa más bien. Luego se le pregunta, y lo dice en la sentencia, le preguntan, ¿usted hizo algún ademán, hizo algún gesto para que ellos crean que usted estaba en estado de shock y que no quería? Y dijo, la verdad que ellos pudieron haber entendido que sí o que no. Es que lo dice, simplemente que los jueces luego no toman en cuenta eso. Es más, se inventan un supuesto tratamiento psicológico que tuvo ella para un estrés postraumático, para el síndrome de estrés postraumático, que no tuvo, pero la sentencia dice que sí lo tuvo. Claro, luego está que ella no tiene obligación de ir a los tratamientos que ofrece la Comunidad de Madrid en ayuda a las mujeres que han sido agredidas sexualmente. No tiene la obligación, por supuesto, si quiere va, si quiere no va. Pero el hecho es que la sentencia dice que sí fue. Es que si uno lo lee, el voto dirimente, que por cierto tiene más páginas que la sentencia en sí, ojo, el voto dirimente también es parte de la sentencia, pero lo curioso es que léanlo, judicialmente hablando, para el que tenga ímpetu de llegar a la carrera de juez, pues va a encontrar, es una exquisita exposición, además de jurisprudencia, argumentos que realmente desbaratan el argumento de los otros jueces, pese a ellos se les ha condenado, no por agresión sexual, sino por abuso sexual, pero no vamos a entrar en términos penales ahora mismo. El caso es que estos movimientos, y con esto termino, estos movimientos feministas, estas reclamaciones mundiales que se han hecho diciendo, yo sí te creo hermana, que ha sido violación, no ha sido abuso sexual, etcétera, 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 toda esta situación, y lo digo bien, toda esta situación está fuera de lugar. Porque lo que realmente ha pasado es que sí le han creído y que si no le hubieran creído no se hubiera podido condenar como se ha condenado. Porque las contradicciones de esta señora, que muchos le llaman víctima, no es víctima porque todavía el proceso ha terminado. Es más, de estos señores se conoce la cara, la dirección de ellos y de sus padres, porque la sentencia estaba en la sentencia. Los medios de comunicación lo han sacado, pero nadie conoce la cara de la chica bueno, luego salió en Foro Coches, pero fue un error. Bueno, el hecho es que parece que existe una suerte de privilegio para una persona que denuncia por denunciar, y cuando incluso hay vídeos que la desacreditan, cuando hay versiones, manifestaciones que se contradice ella misma. No es lo mismo decir, yo estaba en estado de shock y cerré los ojos y no sabía lo que pasaba, a verte participativo y practicándole determinados actos sexuales a los 5 jóvenes. Hay una voz, y con esto termino, que esto es muy claro, que en la sentencia se narra que en el vídeo se escucha a una voz femenina tener un diálogo con una voz masculina, y la voz masculina le pregunta, ¿quieres que te lo introduzca? Para no decir las palabras grotescas en las que se dice. Y ella dice, pues, ¡para el fondo! Claro. Y lo que dicen los jueces que condenan, cogen esto y dicen, pese a que se oye la voz de una mujer, no se puede inferir, es la palabrita que emplean, que la voz de esta mujer sea la voz de la denunciante. Amigo, ¿pero cómo? Si era un cubículo pequeño, ¿de quién más era? ¿Cuántas mujeres más había? No había más mujeres, eran los 5 maromos, como se dice ahí, 5 gorilas, diríamos aquí, y ella. Claro, de alguna manera lo que ha hecho la sentencia, por la presión social,
ha sido no han tenido otra opción que criminalizarlo. ¿Y yo qué quieren que les diga? Esta sentencia lo más seguro es que termine cayendo. Es probable que se confirme en segunda instancia, pero si esto se lleva al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que lo va a ver de otra manera, sin presión media, va a terminar cayendo, porque es sustancialmente tumbable, pero no por lo que diga el abogado defensor de uno, de otro, de lo de la manada, no, sino por lo que la misma supuesta víctima ha dicho en un sentido y luego en otro. Bueno, no quiero entretenerlos más. Les agradezco su compañía y su presencia. Hemos avanzado poco o nada. Si lo pasas al final el PowerPoint, no sé cómo lo manejáis. Y si no, pues déjalo ahí, tampoco te pasa nada. Muchas gracias, caballeros. Les agradezco su atención y ser felices y con Dios. Bien, un fuerte aplauso para nuestro expositor.